Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy miércoles 18 de diciembre del 2013, despidiendo el año prácticamente de la telecapacitación. Y en esta ocasión tenemos a la psicóloga Viviana Merlín Alarcón. Bienvenida, licenciada. Gracias. Esa es su casa. Gracias. La psicóloga tiene una maestría en educación básica, un diplomado en dificultades del aprendizaje. Además es coordinadora del programa Best Bodies de México AC, y su objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de construir una cultura de inclusión hacia los jóvenes con discapacidad intelectual. Esta asociación me refiere la licenciada Viviana, que funciona aquí en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, si alguien está interesado, podría acudir directamente con ella, que al final vamos a dar los datos de la licenciada con su número telefónico y con su correo electrónico por si alguien está interesado. Licenciada, bienvenida, y le vamos a ceder la palabra para que usted salude a nuestros médicos de la red de telemedicina de Oaxaca y continúe con el tema. Adelante, licenciada. Pues vamos a dar inicio entonces al tema. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y pues iniciando con una breve explicación que nos va a dar elementos para comprender a qué le podemos llamar justamente una dificultad de aprendizaje. Y también tenemos como objetivo el que nosotros podamos detectar a tiempo ese tipo de factores que están haciendo que un niño no rinda a nivel escolar lo suficiente, o que no estemos obteniendo los resultados que nosotros queremos. Y hablamos entonces de una importancia de hacer esta detección de forma oportuna. Como les decía el doctor Cibaja, mi nombre es Viviana Merlín Alarcón, y pues bueno, vamos a hacer lo más comprensible este tema. Vamos a partir de algunos datos de interés. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, generalmente la población en general creemos que todo es o todo puede ser un problema de aprendizaje, o bien caemos en el otro extremo en pensar que lo que está sucediendo no es un problema de aprendizaje. Y vamos a hablar que justamente esto tiene pues una connotación o nos involucra a más de un sector, ¿no? Estamos hablando que es un problema de salud, que es un problema de educación, y también es un problema que viene a involucrar a la sociedad en su totalidad, ¿no? Hablamos de que los niños pues se desenvuelven en un núcleo familiar que muchas veces están produciendo o están haciendo alguna situación que nos lleve a tener algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Vamos a ver que a nivel mundial se calcula que más del 2 al 3% de niños pueden llegar a presentar un problema de dificultad de aprendizaje a lo largo de su vida. La Dirección General de Educación Especial nos menciona que en México sucede algo similar, siendo del 2 al 4% de niños que pueden estar padeciendo este problema. Y vamos a ver que, bueno, estas estadísticas también podemos darnos cuenta que no nos representan tal vez la realidad de la situación, sino es una aproximación. Podríamos decir que en nuestro estado estamos tal vez teniendo el mismo comportamiento, y que tal vez los problemas de aprendizaje están afectando a uno de cada 10 niños en edad escolar. Hablamos que el problema de aprendizaje se detecta justamente cuando el niño inicia su proceso de formación educativa, porque es en donde podemos observar los factores que nos pueden dar el diagnóstico, ¿no?, certero sobre esta situación. Vamos a ver entonces también que estos problemas de aprendizaje tienen factores que pueden ser neuropsicológicos, pero también vamos a ver que van
a afectar lo que sería el área conductual y cognitiva de los pequeños que la llegan a padecer. Y para que veamos un poquito de la importancia que tiene el manejo o el diagnóstico adecuado de un problema de aprendizaje, presentamos aquí algunos famosos. Espero que ustedes puedan identificarlos, ¿no? Y sepan de quién estábamos hablando. Pero por si por alguna razón no pusimos mucha atención en clase o algo, vamos a ver que tenemos aquí a Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Leonardo da Vinci, Albert Einstein y Beethoven. Ellos no solo tienen en común que fueron unos grandes inventores, ¿no? Y que dieron aportaciones muy significativas en nuestra sociedad, sino también estudiando un poquito la historia, nos damos cuenta que ellos padecieron justamente o presentaron en su infancia un problema de aprendizaje. Y vamos a ver cómo a través del tratamiento adecuado o de una solución adecuada, pues vamos a tener los resultados que esperamos. Vámonos ahora a revisar algunos datos para llegar a lo que sería el concepto o definición de problemas de aprendizaje. Aquí vemos que en el año 1800 Francis Gall, que era un médico vienés, nos da a conocer este concepto que se llama atasia. Él logra ver a través de sus investigaciones y de sus estudios que las personas que tenían una lesión en la cabeza por algún accidente o alguna situación que los llevara a tener una lesión en esta parte de nuestro cuerpo, tenían o venían presentando al mismo tiempo una capacidad muy pobre al momento de expresar sus sentimientos o ideas a través del lenguaje. Y es uno de los primeros indicios que se tienen para revisar que hay una correlación entre estos factores, ¿no? Entre alguna lesión a nivel del cerebro con esta parte que sería una de las habilidades básicas del ser humano. En 1993, Dejerine reporta el primer caso en donde él menciona que hay una incapacidad adquirida para la lectura, que es aquí en donde nos damos cuenta que pues no solamente hay elementos que tengan que ver con que un niño nazca sano o no, sino que la situación es que en el trayecto de su vida o en su desarrollo pueden llegar a presentar esas dificultades. Samuel Orton, un psiquiatra estadounidense, es el que empieza a trabajar sobre algunas teorías que nos dan elementos para revisar las causas y el tratamiento para los problemas de la lectura. A esto él le llamó estreptozombilia. En 1963, Manuel Kirk, investigador del área de educación especial, nos da el concepto de incapacidades de aprendizaje para determinar aquellos desórdenes del lenguaje, del habla, de la lectura y habilidades para interactuar socialmente. Si podemos ir apreciando cómo va evolucionando esta cuestión, primero hablamos de que había problemas a nivel cerebral que nos daban pues una delimitación en un área que es tan importante en el ser humano como es el lenguaje. Después nos vamos dando cuenta que se explica ya debido a que llegan a descubrir que no solamente es por una situación, ¿no?, sino que hay muchas causas que lo pueden determinar. Y finalmente nos habla que no solamente es en una esfera, ¿no?, sino nos están diciendo que empiezan a ver que hay dificultades en diferentes áreas, tanto en el lenguaje, en el habla e incluso a nivel social, ¿no? Que eso es bastante interesante. En 1985, Halligan y Kaufman definen problemas de aprendizaje de la siguiente manera. Nos dice: todo niño que no tiene logros adecuados con respecto a su potencial puede estar en cualquier nivel de inteligencia y sus problemas pueden deberse a cualquier razón, bien pueden ser perceptuales o no,
Asimismo, pueden o no tener problemas de lenguaje. Y aquí nos abre la pauta entonces para ver que, como les venía yo diciendo, no solamente es en una área y no tiene como solamente una causa, sino es un problema que se va a presentar por diferentes causas y finalmente diferentes factores que rodean al niño, ¿no? En 1996, Macotela nos menciona que este es un término genérico que va a aglutinar un grupo heterogéneo de desórdenes en los procesos psicológicos básicos, particularmente los asociados al desarrollo del lenguaje hablado y escrito, que se manifiestan en dificultades específicas para razonar. Y dentro de estas tendríamos el poder planear, analizar, sintetizar y tomar decisiones. Al igual que estaríamos hablando que tendríamos dificultades al hablar, al escuchar, al leer, al escribir y al manejar las matemáticas. Finalmente vamos a ver que junto con estas definiciones se van dando otros procesos a nivel social y se van dando cuenta justamente que a quienes presentan dificultades de aprendizaje se les va marcando o se les va etiquetando como personas que justamente no entran dentro de estos rangos que tenemos como sociedad de llamarlos normalidad, ¿no? O anormalidad. Y se estaba dando entonces como esa separación y se cayó en algún momento en esa parte de decir quienes tengan problemas de aprendizaje necesitan justamente entonces a especialistas y se les sacaba del aula, que generalmente es donde se manejan, ¿no? A nivel escolar, y se les ponían en lugares específicos, y esto se viene viendo que no trae tantas ganancias, ¿no? En el tratamiento para una persona que presenta alguna dificultad de aprendizaje. Y entonces a partir del siglo XX nos vamos a dar cuenta que se inician muchos movimientos a favor de los derechos de estos grupos minoritarios, y entonces empezamos a escuchar en los discursos esta palabra que se llama inclusión educativa, en donde nos dice, a final de cuentas, todos los niños tienen el derecho de cursar una educación con las mismas características, sin necesariamente bajo las mismas formas, ¿no? Entonces se abren ya estas escuelas en donde ya reciben y se tiene que tratar de esta forma a un niño con alguna dificultad o problema de aprendizaje. Y entonces vamos a ver que debido a este cambio que hay en la forma de abordaje, tenemos un nuevo concepto, ¿no? O se llega a ese concepto. Hoy en día lo más adecuado o lo más favorable es que cuando detectemos algún problema de aprendizaje, denominemos a este como una necesidad educativa especial, que nos va, decíamos, ayudar a romper esta frontera del niño que debe de estar en un lugar específico y especial, ¿no? Porque finalmente lo clasifica y lo llega a etiquetar, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que empecemos a checar que el que nosotros tengamos o hagamos esta detección no implica que lo vamos a quitar del lugar donde está estudiando, en el lugar donde él está llegando a tener esta educación, sino que dentro de ese lugar se tendrían que diseñar las estrategias para que él obtenga el resultado que sería un aprendizaje adecuado, ¿no? Y entonces vamos a ver que dentro de las necesidades educativas especiales vamos a ver que se podrían dividir en dos, ¿no? En algunas que son temporales y otras que son permanentes. Es decir, algún niño podría tener necesidades educativas especiales de forma temporal porque mediante algunas adecuaciones al currículum, a la forma o a la didáctica o a la planeación del maestro, pudieran sobrellevarse y deseamos obtener resultados deseables. Y permanentes podrían ser aquellas que van a necesitar como de un proceso mucho más largo para poder abordarlas, ¿no? O aquellas que no podemos quitar, por ejemplo, a lo mejor sería
una discapacidad intelectual, ¿no? Que ahí no podríamos, no es un problema reversible, pero sí se pueden adaptar las situaciones para lograr que este niño pueda aprender. Y entonces vamos a tener como un poquito más claro de qué hablamos cuando decimos necesidades educativas especiales. Cropwell nos dice, son todos aquellos alumnos en una situación educativa difícil. Nos vamos a dar cuenta que los conceptos de repente caen en la problemática de que son muy poco inespecíficos, son inespecíficos más bien, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay autores que manejan, pues a lo mejor conceptos más delimitados, ¿no? Un alumno con Marchesi nos dice que quien tiene necesidades educativas especiales es un alumno que presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su vida o de su escolarización, que demanda una atención más específica y mayores recursos educativos. Podríamos decir que si entendemos este concepto como nos los están dando a conocer, pues muchos de nosotros hemos tenido necesidades educativas especiales. Habrá a lo mejor aquí alguna persona que nos esté escuchando que en algún momento a lo mejor se le presentó alguna dificultad al resolver a lo mejor un problema en matemáticas, algún otro a lo mejor tuvo problemas al momento de comprender algún texto, a lo mejor fue en diferente nivel educativo, pero finalmente la cuestión es de que tengamos en cuenta que una necesidad educativa especial no implica que al niño lo tenemos que tratar de forma distinta, sino que nuestras estrategias y las formas en cómo vamos a lograr sus procesos de aprendizaje tienen que planearse de acuerdo a sus características, de acuerdo a lo que él está demandando, e incluso pues nos pone aquí un reto, ¿no? Para aquellos profesionales que nos dedicamos a esto, a estar en una capacitación continua, a saber cómo adecuar nuestros contenidos, nuestros objetivos para llegar a los resultados que nos planteamos, ¿no? Vamos a ver aquí los esquemas o una clasificación de estas necesidades educativas especiales. Vamos a ver que se dividen en tres, o de acuerdo al DSM-4 podremos ver que son tres: a nivel psíquico, a nivel motor y a nivel de algún problema de salud crónico, ¿no? Dentro de las primeras que vamos a ver, que son las psíquicas, este grupo se va a subdividir en tres: en dificultades de aprendizaje, que es el primero que vamos a revisar, quien a su vez se divide en dos: en las evolutivas y en las académicas. Vamos a ver que dentro de las dificultades de aprendizaje evolutivas, es decir, todas aquellas que tienen que ver con nuestro desarrollo o que se dan en el desarrollo de nuestra vida, tenemos las perceptivas, que son aquellas que tienen que ver con justamente que tendríamos algunos problemas para ubicarnos en nuestro espacio, en no comprender cuestiones como el tiempo. Son niños que a lo mejor van a tener muchos problemas para poderte armar un rompecabezas, a lo mejor darle solución a algunos laberintos, el confundir los conceptos de tiempo, como no saben cuándo fue o cuándo es hoy, cuándo fue ayer, ¿no? Te confunden, incluso te dan oraciones en donde no sabes en un momento determinado en dónde están ubicados, ¿no? Que vamos a ver que esto se da de forma natural o es un proceso natural dependiendo de la edad, ¿no? Por eso decíamos, es bien importante que estas necesidades educativas especiales se empiecen a detectar una vez que el niño entra en su proceso de escolaridad. No estamos hablando que después de los 6 años podríamos empezar a detectarlas. Vamos a ver las segundas, que serían las motrices, en donde tienen estos pequeñitos
que tienden a ser muy torpes, ¿no? En guardar a lo mejor su equilibrio, en hacer algún tipo de trazos, en donde se maneja tanto motricidad fina como gruesa. A lo mejor son aquellos niños que se están tropezando y tropezando por no saber alternar sus pies. Atencionales, que estos son muy, uno de los más, tal vez detectados, ¿no? Hoy en día, en donde también aquí habría que ver que cuentan mucho los factores externos, ¿no? No son solamente los factores intrínsecos, sino de repente bombardeamos al niño con muchos estímulos. Hoy en día en las casas, por lo pequeño que son, no tenemos designado un lugar para hacer tareas y los estamos poniendo a lo mejor al lado de donde hay una televisión, en donde está la computadora, en donde está cerca la puerta, donde todo el momento están abriendo y cerrando, y el niño no logra mantener la atención justamente o centrarse en las tareas, ¿no? Las mnemónicas, que tienen que ver con esta cuestión del almacenamiento de la información. Las verbales, que están subdivididas en dislalia, que es esta dificultad para pronunciar los fonemas, o la disfemia, que es más conocido como el tartamudeo, ¿no? Vamos a checar que en cuanto a las académicas tenemos la dislexia, que esto ya es en el proceso de la escritura, que vamos a ver que también viene a veces aunado a la disgrafia o la disortografía, que son cuestiones de escritura, ¿no? Hay veces que los procesos vienen como muy ligados. Personas que tenemos problemas con la lectura, lo más seguro es que también los representemos o los estemos dando en la escritura, ¿no? Y la discalculia, que tendría que ver con problemas justamente en las matemáticas específicamente, o con los números, ¿no? Ahí checamos a niños que a lo mejor invierten los números o no los logran identificar, o en el momento de hacer sumas, restas, no los colocan, no tienen esa posición numérica adecuada, y le va a acarrear problemas, ¿no? Y vamos a ver que si estos, justamente aquí estábamos viendo que si no se llegan a detectar a tiempo, lógicamente va a presentar estas dificultades a lo largo de su vida académica, y van a ser cada vez pues más complejos, ¿no? Y él va a recibir por resultados bastante poco deseables, ¿no? En estos procesos. Vamos a revisar la segunda clasificación de estas necesidades educativas especiales a nivel psíquico, que serían las deficiencias intelectuales o mentales, en donde estamos hablando aquí que habría 4 grados, ¿no? de este tipo de deficiencia. Sería ligera, mediana, severa y profunda. Esta logra detectarse justamente ya con pruebas estandarizadas, en donde básicamente se da el diagnóstico a partir de los resultados que se obtienen a nivel de la medición del coeficiente intelectual. Estamos hablando de deficiencias intelectuales mentales cuando se obtiene un coeficiente intelectual menor a los 80 puntos, mediana cuando es un resultado menor a los 60 puntos, severa cuando tiene un puntaje menor a los 40, y una profunda cuando tiene un puntaje menor a los 20. Hablamos que el coeficiente intelectual esperado es de 90 a 120 puntos, ¿no? En estas escalas. Cuando hablamos de una deficiencia intelectual mediana, vamos a ver que estos jóvenes, o ligera, pues pueden desenvolverse muy bien en las esferas de la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con incluso poder llegar a tener un aprendizaje muy adecuado en las diferentes áreas, ¿no? Cuando tienen una deficiencia intelectual severa, generalmente aquí sí ya se ven un poquito pues alterados también sus procesos para adaptarse al medio, ¿no? Son jóvenes o son niños que tienen que necesitar mayores recursos para poder desenvolverse en su medio, ¿no? Y profunda, pues lógicamente implica mucho más esferas afectadas, ¿no? A nivel social, a nivel cognitivo, a nivel incluso para expresar emociones, a su área afectiva, su área social. Finalmente vamos a ver la tercera subclasificación de las necesidades especiales
a nivel psíquico, que serían las deficiencias emocionales, afectivas y sociales. Dentro de estas tenemos la psicosis infantil, el autismo, algunos trastornos de conducta y la inadaptación social, que estos pues lógicamente ya merecen una atención todavía pues mucho más especializada, ¿no? O estos sí forzosamente tendrían que darse pues bajo la supervisión de otros profesionales, ¿no?, de la salud. Ahí intervienen ya un psiquiatra infantil, un neurólogo, podría ser también lo que sería un psicólogo, para checar más bien el cómo poder darle un tratamiento adecuado, ¿no?, a cada uno de ellos. Vamos a ver la segunda categoría. Decíamos que son aquellas necesidades educativas especiales que se le llaman motrices, en donde vamos a ver que pues son estas en donde presentan alguna limitación a nivel motriz los pequeños, ¿no?, donde están comprometidas una o varias áreas, es decir, a lo mejor están comprometidas sus extremidades inferiores, las superiores, en algunos casos son todas, ¿no? Y el niño requeriría algunas adaptaciones para poder, a nivel físico, para poder tener estos procesos de aprendizaje adecuados. Y finalmente estamos viendo las físico-orgánicas o enfermedades crónicas. Por mencionar algunas, podría ser la diabetes infantil, el VIH-Sida, el cáncer, en donde vamos a ver que estos padecimientos forzosamente nos llevan también a una adaptación específica para que estos pequeños puedan pues tener su área escolar atendida, ¿no?, esta área de los procesos de aprendizaje. Ahora, como sé que muchos de ustedes, lógicamente, por el perfil que tienen, pues no están muy empapados tal vez de lo que pudiera ser una evaluación psicopedagógica, o el saber qué prueba tenemos que aplicar para checar si nuestros niños pudieran estar padeciendo estos problemas de aprendizaje, o cuando mi hijo pudiera tener una necesidad educativa especial. Les voy a mencionar algunos datos que nosotros podemos observar, decíamos incluso en la consulta, ¿no? Podríamos irlos verificando y podríamos en cierta forma indagar un poquito más y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Si en casa o a nuestro alrededor tenemos un niño que tiene dificultad para entender y seguir instrucciones, vamos a poner especial cuidado. Por ejemplo, a lo mejor yo a mi hijo le digo, le pido un favor, ¿no?, de que vaya y tome de mi monedero cierta cantidad de dinero para que se desplace después a traerme unas tortillas, y logro detectar que mi hijo se queda con cara de ¿qué me estás diciendo, no? O vuélvemelo a repetir, o agarra y primero se va por las tortillas, regresa y me dice no me diste el dinero. Estamos viendo ahí que ese pequeño está teniendo estas dificultades, o incluso si somos de esos papás o mamás que apoyamos al niño al momento de hacer sus tareas escolares, estamos viendo que leemos con él la instrucción y resulta que vemos que él no hace la acción que se le está pidiendo, y tenemos que estar repite y repite, o incluso utilizando otras palabras, y tardamos mucho tiempo en el que él logre captar la información. Pues ese es un foquito que se puede estar prendiendo, ¿no? Tiene dificultades para recordar lo que alguien le acaba de decir. Tal vez como adultos esto nos sucede mucho, ¿no? Podemos ver que a lo mejor no nos trataron oportunamente una necesidad educativa especial, ¿no? De repente decimos mis llaves y no sabemos ni en dónde están las llaves, ¿no?, del carro, o decimos, nos dan un recado y se nos olvida al momento, ¿no? Muchos necesitamos hoy en día ya tomar una nota, ¿no?, en específico para poder llevar a cabo estos datos. En los niños tenemos que estar al cuidado de eso. Aquí también, a partir de estos signos, podemos ir rescatando lo que a lo mejor algunos de ustedes ya están pensando. ¿Qué puedo hacer como para ayudar a mis hijos, ¿no?, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí lo podemos ir viendo. Podemos estar estimulando a nuestros hijos constantemente en estas áreas, ¿no? Es el jugar con ellos para ir checando también cómo se van desenvolviendo, no solamente al momento de hacer sus tareas escolares, ¿no?,
sino en otros momentos para que yo pueda ir revisando si no es también otro factor, ¿no? Que puede hacer a lo mejor que le esté desmotivado para la escuela. Y aquí nos vamos a dar cuenta a lo mejor en los juegos que a él está teniendo incluso en esa área, en ese momento, alguna de estas cuestiones, ¿no? No domina las destrezas básicas de la lectura, el deletreo, escritura o las matemáticas, por lo que fracasan en el trabajo escolar. Generalmente los papás, cuando se dan cuenta que su hijo tiene una dificultad de aprendizaje, pues cuando nos presentan la boleta de calificaciones, ¿no? Y ahí vemos que, híjole, resulta que es en más de una área. Hay que tener cuidado, ¿no? También en esta cuestión decíamos, y de no etiquetar antes de tiempo, y también entender que el aprendizaje se da mediante procesos. Pero sí sería alguna cuestión que nos debe de llamar la atención si este bajo rendimiento es en más de una área, ¿no? Es decir, tiene problemas y el maestro, a lo mejor si yo me acerco y me comunico con él, resulta que lo mismo es en la clase de español que en la de ciencias sociales, que en la de matemáticas, ¿no? Entonces, si es una cuestión constante, frecuente y aparte que se está dando a notar en diferentes áreas, pues habría que tomar cartas en el asunto. No puede ser que sí por alguna cuestión al niño pues le sea un poquito más difícil comprender ciertos contenidos que otros, ¿no? Pero decíamos, es también importante que se canalice de forma adecuada y que también nosotros podamos ver que se van a presentar no solamente, decíamos, en una cierta área, ¿no? Tiene dificultades para distinguir entre la derecha y la izquierda, ¿no? Eso es muy fácil, también decíamos, mediante el juego detectar. De repente checamos que nuestros hijos ya tienen edad como para ponerse sus zapatos solitos o les estás jugando con ellos y le dices un salto a la izquierda y nada más no se ubican, les cuesta mucho trabajo detectar esa situación, entonces tendremos que tomar cuidado. Tiene dificultades identificando palabras o una tendencia a escribir las letras, palabras o números al revés, como por ejemplo, al confundir el número 2 con el 5, la letra P con la Q y la B y la D, ¿no? Que estos decíamos, esto se va a presentar muy comúnmente entre tal vez los 5 a los 6 años y medio, 7, ¿no? Que digamos están en ese proceso, pero cuando ya sobrepasa esta edad habríamos que revisar o tendríamos que revisar que sí ya es de carácter pues un poco urgente el que lo llevemos hacia a un tratamiento oportuno, ¿no? Porque la inversión de números o la confusión de estas letras, pues ya es básicamente, estaríamos hablando que puede ser un problema tanto de dislexia como disgrafia o algún otro de los que ya revisamos, ¿no? Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse la agujeta del zapato, ¿no? Eso nos podrían hablar de problemas tanto a nivel motriz como perceptuales, ¿no? Que ya los veíamos, de repente son pequeñitos que los denominamos como muy torpes o muy lentos, ¿no? Justamente en estas actividades que deben de ellos ir dominando conforme van creciendo. Fácilmente se le pierden o extravían sus pertenencias, libros de la escuela y otros artículos, ¿no? De repente decíamos si son actividades esperadas para los niños de determinada edad, pero también decíamos cuando ya son de forma demasiado frecuentes y que ya se han hecho algunas estrategias y nos damos cuenta que no hay resultados, ¿no? Al niño de repente le suele pasar esto y decimos, pues creo que es medio despistado, ¿no? O a lo mejor anda enamorado, ¿no? Pero no, aquí habría que verlo y decíamos la importancia de llevarlo hacia que se le diagnostique de forma adecuada. No puede entender el concepto de tiempo y se confunde con el ayer, hoy y mañana, ¿no? Estos son algunos de los puntos que nos pueden llevar, decíamos, a una evaluación oportuna por parte de los que estamos alrededor de un niño, ¿no? A lo mejor no estaría de más como prestarles atención y revisar con un profesional bien específico para checar de qué se está tratando, ¿no?
¿cuáles serían las consecuencias? Lamentablemente decíamos, pues por nuestra cultura de que más bien nosotros le damos explicación muy cotidianamente a estas situaciones, hacemos que este niño lógicamente vaya cayendo en esta cuestión de incluso creer que él es incapaz de hacer las cosas, ¿no? Generalmente en la escuela vamos a encontrarnos con que los maestros también lo empiezan a tachar del travieso, del flojo, del que no quiere estudiar, y por eso pongo esa foto, ¿no? Que nos representa. Muchos de nosotros nos pusieron las orejas de burro cuando no podíamos hacer algo, y hoy en día a lo mejor ya no las ponemos porque nos llega a derechos humanos, ¿no? Pero sí a niveles de nuestro lenguaje seguimos poniendo etiquetas, seguimos diciendo, les decía yo, caemos en el extremo de que aquel niño no se está quieto, y entonces ya lo etiquetamos de que tiene hiperactividad, y hoy en día está muy de moda esto, ¿no? De que mi hijo es hiperactivo y demás, y lo hacemos sin fundamentos que nos hagan encontrar una solución, ¿no? Más bien lo hacemos con el afán de justificar los resultados que no estamos alcanzando con ellos, ¿no? Entonces, muchas de estas cuestiones hacen que al final de cuentas sí pegue, decíamos, en el autoestima, en el autoconcepto del pequeño, y que muchos de ellos lógicamente ya no quieran participar en las actividades de la escuela. Es como el decir, pues es que si yo no lo puedo hacer, o la maestra no me pone atención, o yo no le entiendo a la maestra, pues muchos llegan a, pues mejor decir, ya no quiero ir a la escuela, ¿no? E incluso también se vuelve como esta parte de que entre los compañeros pues te ayudan un poquito más a que esa etiqueta que te están poniendo quede ahí, pero sí bien tatuada, ¿no? Y finalmente en los adultos, cuando esto no se logra detectar y trabajar en los niños, cuando eres adultos vamos a ver que si presentas estos trastornos o tienes estas dificultades de aprendizaje, pues se van a ver también reflejadas en tu desempeño laboral, y lógicamente en la adaptación social, ¿no? Dependiendo justamente de cuál sea esta dificultad que presentaste, ¿no? Entonces, decíamos, esta pequeña sesión o esta plática va con esta finalidad, ¿no? De que en un principio aclararnos la idea de que no todo puede ser un problema de aprendizaje, que nosotros podemos tener tal vez elementos que nos lleven a pensar que si nuestro hijo pudiera estar necesitando ya un abordaje distinto, ¿no? Porque estamos viendo que no están obteniendo los resultados deseados en su nivel académico. Y la otra es como para tampoco irnos al extremo de pensar que se van a resolver por sí solos, ¿no? De que el niño cuando crezca, entonces a lo mejor va a tener hábitos de estudio adecuados y vamos a tener otros resultados, porque pues no sucede de esta forma, ¿no? No se da este proceso así de forma, pues digamos, que se puedan ellos mismos dar este tratamiento, ¿no? Sí necesita la intervención de especialistas, por supuesto, necesita el trabajo de la familia, necesita el que nosotros dialoguemos con los maestros y se les dé justamente las herramientas, el conocimiento del por qué nuestro hijo necesita otra forma de aprender, ¿no? U otros elementos, u otras estrategias que les permitan aprender. Pues finalmente, para cualquier duda o comentario, no sé si me fui muy rápido, los teléfonos o el teléfono al que me pueden contactar justamente es el 041-951-54-54-737 aquí en la ciudad de Oaxaca, en el centro, o mi correo electrónico que es mvivi con b grande las dos, mvivi-6@hotmail.com. Muy Muchas amable, gracias, doctor. muy agradecido. Y a las sedes que nos están escuchando, pues quiero decirles que pues esta fue una de nuestras últimas capacitaciones de este año, de diciembre, y pues enviarles un saludo, que la pasen bien ustedes y que el año nuevo pues sea mejor para todos nosotros. Un abrazo de Navidad y un feliz año nuevo.
nos despedimos. Hasta luego.